Buenos días. Hola Dani, ¿qué tal? Bien, ¿en dónde estamos? Estamos en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el aula Josefina de la Torre, que también la conocemos como el aula taller de lengua, que es un aula en la que trabaja el área de didáctica de la lengua y la literatura. Es un aula muy importante para nosotros porque nos posibilita trabajar en grupo, tenemos libros, tenemos otro tipo de distribución. Ahora por el COVID no se puede utilizar con los grandes grupos porque tenemos muchos alumnos, pero sigue siendo un aula muy importante para los seminarios, para el trabajo del profesorado del área. Bueno, y yo creo que además afectivamente todos los compañeros y las compañeras del área le tenemos bastante cariño, ¿no? La mimamos. Ángeles, tú llegaste a la universidad, antes estudiaste en Granada filología Filología hispánica. hispánica. Eres doctora, Sí. ¿sí? La literatura cura. Yo creo que sí, Sí, sí cura. Eh, Metafóricamente hablando, ¿no? claro. Porque no hay que pasarse de los límites marcados por la ciencia. Es decir, si tienes una gripe, no te cura la gripe, pero te la hace más llevadera. Entonces, en el sentido amplio de curar, yo estoy convencida. Ha sido mi experiencia, creo que la tuya también y la de Sí. muchas personas. Cura porque te serena, porque te ayuda a tener perspectiva, porque te ayuda a ver más allá de tus circunstancias personales, y en ese sentido podemos utilizar plenamente la palabra curar, ¿no? El otro día leía de Jordi Sierra y Fabra, que es curioso, yo lo leí de chiquillo en un lugar llamado Tierra, que era una trilogía, después me olvidé de esos libros, los he vuelto a recuperar, pero leí una frase de él decía algo así como que la literatura le había salvado la vida y la escritura le había dado sentido a su vida. Él lo comenta siempre, sí. Siempre comenta eso. A ti también, yo no sé, por supuesto salvar la vida no me refiero a eso, pero sí el darle sentido a tu vida, la literatura infantil le ha dado sentido a tu vida. En cierta medida sí, yo fui desde pequeña muy buena lectora, muy buena lectora. Entonces, la memoria que tengo, que puede estar un poco tamizada por el paso del tiempo, pero es una memoria muy nítida, es de niña, de joven, encerrada leyendo. Entonces, también le daba sentido a mi vida salir con mis amigas, a hacer viajes, pero la literatura me aportó una dimensión, no lo sé, yo lo digo humildemente, y una dimensión de las cosas que yo creo que no me hubiera aportado otro tipo de experiencia. No digo que sea la única experiencia, pero fue muy importante en mi vida. Yo me recuerdo una niña tímida. ¿En serio? A lo mejor no lo fui tanto, ¿no? Porque eso te digo que a veces el recuerdo está un poco tergiversado, ¿no? Porque la memoria flaquea, pero yo recuerdo que era una niña tímida, y a lo mejor no es tímida la palabra, sino muy tranquila, muy callada, fíjate tú. Y entonces estaba continuamente leyendo, porque sí tengo recuerdos de la familia, no mis padres ni mis hermanas, pero sí otros miembros de la familia que llegaban a casa. Yo recuerdo perfectamente, y esta niña está leyendo otra vez, vete a jugar. Y entonces siempre recuerdo a mi madre que decía, pues déjala. Entonces ya digo, sin menoscabar otro tipo de actividades que eran importantes, estar al aire libre, ir a la playa, quedar con los amigos, con la familia, hacer los tenderetes, todo eso es importante. Leer ocupaba mucho tiempo, y yo creo que en esos momentos yo encontraba mucho sentido a muchas cosas, ¿no? Y la literatura infantil, cuando llegó, yo tengo la sensación que a mí la literatura nunca me ha abandonado. Yo la he abandonado a ella, pero la literatura a mí no me ha abandonado. Y la literatura infantil, la literatura juvenil, aunque ya hablaremos después de eso, tampoco, siempre ha estado conmigo. No sé si a ti te ha pasado algo parecido, o de buenas a primeras apareció, No, yo tengo esa sensación. Sí. No sé si a ti te pasaba, porque hay diferencia de edad entre tú y yo, pero yo recuerdo en la escuela, en la EGB, que fue lo que yo estudié, lo que leíamos, también tengo esa imagen muy nítida, incluso de portadas de determinados libros.
Lo que leíamos eran fragmentos, o sea, que había un libro de Sí. lectura, Yo que vi esa Bergantín, época me también, ¿eh? acuerdo del título, de una imagen, digo, y tenía hasta hace poco, lo tenía y no sé qué fue de él, eran fragmentos de lectura, entonces claro que se trabajaba la lectura y la maestra nos ponía a leer y leíamos. Pero yo sí viví esa dicotomía que dicen muchos investigadores entre la escuela y la casa. Yo llegaba a mi casa, los Reyes Magos, los cumpleaños, pedía libros, siempre los tuve, mis padres trabajadores, obreros de clase media, pero muy media, siempre tenía un libro y yo me recuerdo descubriendo literatura infantil, que después descubrí que era la literatura infantil y juvenil, a solas. Y luego cuando fui mayor, cuando ya estaba en BUP, en la carrera, leyendo los libros que yo oía a los profesores, que ya era literatura de adulto, pues leyéndolo en mis momentos, no en el transcurso de la vida académica, sino en mis momentos de ocio. Por eso decía que esa dicotomía casa-escuela, que hoy no está tan marcada, yo la viví, pero profundamente, profundamente. Y los límites, porque yo sí me he dado cuenta que últimamente todo como es muy difuso. Mm, Uno va a un restaurante y le hablan de comida de fusión y mezclan comidas de otros lugares, o va a ver una exposición de cuadros y no hay un estilo definido. Ha pasado algo lo mismo con la literatura infantil. ¿Hay márgenes? ¿No lo hay? ¿Eso es difuso? Porque, por ejemplo, mis libros los puede leer un adulto, mm. pero en cambio un niño no puede, bueno, sí puede, pero a lo mejor no tiene el nivel de comprensión para captar lo que quiere decir una historia que está escrita expresamente para un adulto. Pero al revés sí, ese camino de retorno sí lo puede hacer un adulto, pero ese camino de ida es mucho más dificultoso para un niño, para una niña. Entonces, ¿realmente existen límites o no existen límites? ¿O tú cómo has Yo vivido también tengo eso? la Yo tengo experiencia, dudas, ¿eh? yo también tengo muchas dudas. Yo creo que cuanto más leemos literatura infantil y juvenil y sobre la literatura infantil y juvenil, más dudas me surgen. Yo también tengo esa cierta sensación de lo difuso, ¿no? No sé si tiene que ver con esto de la sociedad líquida que decíamos, pero Sí. eso donde los límites no están claros, ni las referencias. Vamos a ver, eh, por poner ejemplos concretos, yo he leído álbumes ilustrados que yo digo, esto no es para un niño o una niña. Vamos a ver, sí lo es, porque los límites nos marcamos nosotros. Lo puede ver, lo puede leer, pero la interpretación que va a hacer no es la interpretación que hace el adulto. Eh, Literatura juvenil o infantil, buena literatura, la disfrutan los adultos. Yo me lo he pasado, pero estupendamente. Entonces, ahí los límites, yo creo que los límites tienen más que ver con el texto en sí o con el producto, con la edad, pero no con la edad solamente, que yo creo que eso lo defendemos muchas personas, sino con la madurez, con la motivación, con los intereses que tienen los niños. Vamos a ver, experiencias. Yo te hablo de experiencias que tengo. Cuando tú le vas a regalar un libro al cumpleaños, para el cumpleaños a un niño de 9 10 años, que es un lector voraz, yo no le puedo regalar un libro que ponga para 9 años, eso me pasó, si no tienes que ver, bueno, y qué ha leído últimamente, y qué es lo que le gusta, y a lo mejor terminas regalándole Harry Potter, que no lo han leído adultos de 20 21 22 años. Y yo creo que también funciona así con los adultos, ¿no? A todos los adultos les gusta, no sé, el mismo tipo de autor, pero no es solo por una cuestión de gustos personales, sino también de descodificación, de entenderlo, de que te mantenga la atención, Y de las pues no, experiencias y de las vitales. experiencias vitales y personales con la lectura Claro. también. Mira, me estaba acordando ahora de una experiencia con el álbum ilustrado El Monstruo. Mm. Lo he leído y lo he trabajado, por ejemplo, con alumnos de bachiller. Y algunos me han preguntado que el monstruo era un sueño y una pesadilla. Y lo he leído con alumnos de tercero de primaria y me han dicho, eso es como actúa mi padre. O Qué sea, terrible, ¿no? terrible. Lo que significa que las experiencias vitales ayudan a hacer una interpretación también de ese libro y de cualquiera. Entonces también Claro, eso convierte esa lectura, la pone en un plano, la pone en otro. Como nosotros de alguna manera matizamos también. y es el momento evolutivo. A lo mejor los niños más pequeños están muy acostumbrados a lo simbólico
y captan enseguida el significado de los símbolos. Digo enseguida, dependiendo, como dices tú, siempre hay que tener en cuenta el momento evolutivo, la experiencia vital, aunque tengas 5 años tienes una experiencia vital, y la experiencia con la lectura, es decir, es un conjunto de variables. Y sin embargo, a lo mejor el mismo texto cargado de simbología, de determinados símbolos, no lo entiende uno de 14 o 15 o lo interpreta de otra manera, pero esa es la riqueza de la literatura, que no tiene que tener una interpretación unívoca, ¿no? Pero las fronteras no están claras. Hombre, obviamente hay límites, es decir, Galdós, Saramago no lo va a leer un niño de 9 o 10 años, pero es que tampoco a lo mejor un señor adulto o una señora adulta, porque ya digo, además del gusto, del interés, yo digo en clase, yo no sé si tú estás de acuerdo, que la lectura, como la lengua es un entrenamiento, el otro día lo estaba diciendo en clase, hablamos de entrenamiento deportivo, tú no puedes conseguir determinadas metas si no hay un entrenamiento, y por qué no, también es en la lengua y la lectura en concreto. Entonces, claro que hay límites porque los niños tienen un periodo de adquisición del lenguaje, del evolutivo concreto y no puedes darle determinados textos. Pero a veces nos sorprenden porque niños muy lectores, te lo digo, yo los he vivido y yo creo que tú también, leen libros que no leen los adultos. Y sobre todo una cantidad, que es lo que yo le digo a los alumnos, leer mucho no es por rellenar una lista de lo que he leído, es por irte formando. Solo se forma uno leyendo, no, sí. No hay otra manera. Entonces, si has leído poco... Por eso es tan importante que en las escuelas, que en general, incluso en los planes culturales, siempre la lectura, la promoción a la lectura esté presente. Sí. Porque es una manera de adquirir información, de adquirir formación, de compartirla, de contrastarla. Y la universidad en todo esto, porque tú trabajas, te desarrollas profesionalmente en un ambiente universitario. ¿Cómo se ha llevado la universidad con la literatura infantil? No muy bien. Soy tajante, pero soy realista. Y no soy pesimista, no muy bien. Se empezó a hablar de literatura infantil como concepto, no que antes no existiera la literatura infantil, claro que existían los cuentos tradicionales, claro que existía, pues no sé, muchos autores que publicaban, pero como concepto susceptible de análisis, susceptible de debate, de discusión, comenzó en los 90, lo recuerdo perfectamente. Y la universidad, sobre todo en las facultades de filología, se les daba la espalda, de hecho todavía se les da, es decir, la literatura infantil y juvenil se trabaja en las facultades de educación, de ciencias de la educación. Espero no cometer algún error, se me disculpe, pero hablo en general, que conozco, ¿no? Lo que conozco y bastante amplio. Entonces el debate estaba sobre la mesa continuamente, eso no es literatura, son libros para niños, la literatura tiene una serie de requisitos que no cumplen estos textos, no es que estos textos no sean válidos, pero no son literatura, y al final uno llegó a la conclusión, años después, que bueno, lo llamemos como lo llamemos, una realidad incuestionable, entonces hay que analizarla, y por eso digo que no se ha llevado muy bien con la literatura infantil, ahora mucho mejor. Y eso demuestra que hasta que no le dedicas tiempo, investigación, que es lo que yo defiendo, ¿no? Desde el ámbito universitario, hasta que no le dedicas horas para el conocimiento, no la literatura infantil, cualquier objeto de estudio no se valora. Entonces ahora ya hay tesis sobre literatura infantil, hay revistas, hay grupos de investigación, hay artículos, y yo creo que ese es el camino para que se vaya consolidando y también para establecer estudios como se hace con la literatura de adultos. No todo lo de literatura infantil y juvenil es igualmente dentro del... es que decir la palabra bueno es también un poco difuso, pero no todos los productos tienen las mismas condiciones, no todos están igualmente elaborados, no todos tienen la misma carga literaria, pero eso sucede también con la literatura de adultos. ¿Cómo superamos? Pues estudiando. ¿Cómo superamos eso? Estudiando. Entonces yo sí reivindico el papel de la universidad en esa parte de investigación y de estudio, porque los maestros, las maestras nos han ayudado tanto en todos los niveles educativos, pero su función es la transmisión y nosotros tenemos que ayudarles también a trabajar sobre ese material con el que ellos están planteándole a los niños las actividades o las estrategias. Entonces, no, para concluir, no se ha llevado bien, pero yo creo que cada vez se lleva mejor, y aunque somos minoritarios, suponte a estudiar los planes de estudio, sí. Incluso de los maestros y las maestras, los planes de estudio no hay literatura infantil, hay muy poca.
Y en cuando, filología no, en claro, filología no hay, en los planes de estudio me refiero. y cuando tú te enfrentaste a tu tesis, que tiene mucho que ver con la literatura infantil y canaria, ¿te encontraste con ciertas dificultades o fue fluido? ¿Fue fácil? Yo sé que es preguntarle a alguien que ha investigado durante tanto tiempo, que me intenta hacer este resumen en 3 minutos, pero ¿hubo algún escollo importante o fueron más facilidades que dificultades? Fue un placer y una aventura. Y decir que fue un placer después de 4 o 5 años parece un contrasentido, pero tú me entiendes. Sí. Fue un placer. Hubo escollos, pero también hubo facilidades. Y te cuento. Escollos, sobre todo personales. Todo este camino que yo te estoy diciendo de cómo se considera la literatura infantil, qué esquema utilizamos para valorarla, que no puede ser el mismo esquema que la literatura de adultos. La escasa tradición, aunque ya la hay, pues te dificulta, porque ahí tienes tú que estar, por eso es un placer al final, buscando el medio, cómo lo hago, a qué fuentes recurro, cómo planteo esto. Entonces, continuamente. Yo además me centré en las constantes temáticas, con eso hay bastante material trabajado en la literatura de adultos, incluso en la infantil menos. Entonces fue el escollo de buscar el método, ¿no? La manera, que no digo que la encontrara, que sea la única. Pero luego tuve una facilidad que por eso yo soy optimista y creo que hemos avanzado bastante, y es que encontré material, mucho material. Eso puede ser una ventaja y un inconveniente. Pedí a las editoriales, miren los catálogos de las editoriales, Dios mío, cuánto se publicaba para niños y niñas, pero claro, de todo tipo, de todo tipo. Fue la ventaja que tenía material para analizar, pero la desventaja, de hecho, me quedó mucho material que espero seguir algún día estudiando, ¿no? Analizando. Entonces tuvo, pues como en todas las investigaciones y en todos los temas, sus luces y sus sombras, pero que al final yo lo disfruté, que creo, ahora lo digo, hubo momentos en que no lo disfruté, que lo que quería era terminar. Lo disfruté y además fui consciente de que era como un inicio del camino, que me había dejado atrás autores, que me había dejado obras, que aquello no podía seguir creciendo. Y bueno, tiene su complejidad, ¿no? ¿Y Su dificultad. encontraste la literatura infantil canaria? ¿O solo Sí. encontraste la literatura infantil que se escribe en Canarias? ¿Ves? Esa es una de las dificultades que me llevó mucho tiempo, bueno, y en el capítulo de qué es la literatura canaria, para buscar un reflejo ahí también, porque hay de todo tipo de opiniones. Yo encontré literatura que se escribe y se publica en Canarias, y también literatura que se publica en editoriales estatales, incluso sudamericanas, pero escrita por autores canarios. Digo autores o autoras también algunas. ¿Qué marca la literatura infantil y juvenil canaria? Pues establecemos el correlato con la literatura canaria. ¿Qué es lo que le marca? Bueno, un sentir que no tiene, o unas características que no tiene que ser precisamente de dónde nace el autor, ¿no? O la autora. Esa discusión yo no la resolví y ahí sigue, ¿eh? Porque la literatura canaria, pues unos dicen que es la que se escribe en Canarias, como la literatura infantil dice que es la que le gusta a los niños, o la que se escribe para niños, bueno, hay de todo. Pero sí encontré, lo que sí me sorprendió, encontré autores nacidos en Canarias, que publican en Canarias. Sí hay. Yo creo que todavía pasarán unas décadas, lo que hay que hacer es seguir escribiendo, y te lo digo, para pasar unas décadas, para ir filtrando, analizando esos textos. Hombre, estaba escuchándote y estoy pensando cuando yo me enfrento a escribir. Y es verdad que el entorno, el ser isleño, el tener que moverte entre islas, el que el mar, para los isleños aprendemos que no es una frontera, sino que es una manera de comunicarnos, eso de alguna manera configura lo que escribo. El paisaje. Y tu variedad de lengua, claro, que no es la misma que la variedad de lengua claro, de otra zona. ¿sí? De habla El español claro, o mi castellano de Canarias, ¿no? Claro. Con mis matices, todo eso de alguna manera le da un cariz que no lo tendría si hubiese sido, pues no sé, catalán o vasco, ¿no? Claro. Creo. Claro. Yo creo que la literatura es local y universal, ¿no? Y esto es algo que no he dicho yo, que he dicho muchas personas más expertas que yo y con más experiencia que yo. Es decir, hay unos referentes que son los referentes, como dices tú, del paisaje, de los mitos, de la historia, ¿no? De las leyendas,
que se dan en la literatura canaria en general, como en la literatura infantil y juvenil canaria. ¿Qué quiere decir? Que no se da en otras zonas, sí, pero con su peculiaridad, ni es bueno ni es malo. Quiere decir que si yo utilizo una variedad de lengua canaria o un paisaje de volcán, por ejemplo, una fauna y una flora canaria, ¿uno lo puede leer un niño, pues yo que sé, de Vigo, por poner un ejemplo? Sí. No, porque entonces no podríamos leer García Márquez. Entonces, no soy tan ingenua, es decir, hay unas gradaciones, ¿no? Es verdad que depende lo complicado que pueda ser ese lenguaje o las referencias tan locales, pero la literatura lo que no puede ser es limitarse. Tú como autor lo sabes, es decir, tú puedes desde viajar a un mundo que no conoces o inventártelo a estar situado en tu entorno más próximo, ¿no? Entonces yo sí descubrí que hay una serie de características que tiene esa literatura, que son las que tú estás nombrando, el papel del paisaje, de los personajes, de la manera de hablar, incluso de una manera de ver la vida, que también es algo ambiguo, ciertamente filosófico. No estoy estableciendo categorías generales, no digo que no haya variedad. Y también hay obras que teniendo esas referencias tienen una intención mucho más amplia y que yo considero que la puede leer cualquier lector de cualquier zona. Otro problema es la distribución, pero eso es para otra Siempre me charla. pasa lo mismo cuando nos encontramos. Me voy con la sensación de que se nos quedan muchas cosas por hablar. Claro. A mí me gusta hablar contigo, Ángeles, porque se junta la pasión con el cariño, con lo que hacen las cosas y con la profesionalidad. A veces es difícil encontrar esos tres elementos juntos, ¿no? Siempre lo he encontrado contigo y como tenemos que irnos y tenemos que acabar por poner un límite, te pedí que trajera algunos libros tuyos de la infancia y que nos los presentara, el por qué esos libros o qué significan. Estoy viendo uno que yo me lo leí. ¿Sí? Yo me lo leí, sí. ¿Sí? Ese me lo leí. ¿Qué nos trajiste? Bueno, yo, como dije al principio, Sí. que yo vivía una realidad en la escuela, yo y muchos de mi generación, y otra en casa. Entonces yo en casa, los recuerdos que tengo, traje los libros que conservo. No tengo otros. Mira, recuerdo perfectamente los cuentos troquelados. Yo no sé si tú te acuerdas, aquellos que tenían en la forma. Recuerdo Una Bella Durmiente, pues debía ser yo muy pequeña, no sé dónde está ese cuento, que tenía la forma de la Bella Durmiente y además tenía una gargantilla de terciopelo. Fíjate tú hoy que tenemos libros de música, de texturas, tridimensionales que me encantan. Ese es mi primer recuerdo, unos Reyes Magos que yo tenía un cuento troquelado, pero cuando ya fui mayor, ya recuerdo, no sé la edad, estos cuentos que yo pedía en casa que me compraran, y siempre en verano me compraban algún libro, lo que se podía, ¿no? Fíjate que en aquella época íbamos menos a las bibliotecas, que hoy hay más acceso. Pues en casa lo que yo descubría pues era... Los cinco, me encantaban los cinco, las aventuras de los cinco. He descubierto ahora, mis hijos de hecho tienen nuevas ediciones y no las pienso dar porque alguna vez me lo volveré a leer. Y entonces pues en casa tenía como este de Misterio del Vagabundo, que está un poco ya cascado, se demuestra que es de mi época y que ha pasado por distintas mudanzas, distintas cajas, distintas estanterías, y eran de la colección de los cinco. Pero claro, a colación de Enid Blyton, o Blyton, como se diga, Blyton, pues también estaban los Siete Secretos. Y también, claro, me fui enganchando, entonces compraba de los cinco y luego también pedía los Siete Secretos, pero era el mismo tipo de aventura y era divertidísimo. Mucho. Yo ahí nunca voy a analizar esto si era mejor o peor literatura, porque mi recuerdo son tardes completas de leerme libros en un día y decir, ay, se me acabó el libro, ¿y ahora qué leo? Y luego descubrí Guillermo sola también, porque fui un día a una librería y buscando en la parte de aventuras, pues encontré Guillermo. Esta era mi literatura infantil y mi literatura infantil de casa. Yo no sabía que existía más literatura infantil. Eran estos, los tebeos de Mortadelo, ¿te acuerdas? Claro. Que me encantaban los zipizape. Esta era la literatura que yo leía. Pero ya mayor, después fui leyendo pues más autores, claro, ¿no? Los que te mandaban en el instituto, en la universidad, y de los que tú ibas oyendo por curiosidad. Pero eso ya era literatura de adulto. Y cuando comencé a trabajar en la universidad,
Que claro, yo empecé en la literatura infantil, como yo creo que la mayoría, de manera fortuita. Existían unos temas de literatura infantil que yo impartía, que mis compañeros en aquel momento pues no daban, por el motivo que fuera, y yo empecé con esto. Cuando empecé en la universidad descubrí, que seguro que tú lo has leído también, a Carlos Guillermo Domínguez, al que tanto queremos y añoramos, y la primera vez que yo me leí Atacay, te digo, uy, es literatura juvenil, infantil juvenil, pues yo tampoco ahí esas fronteras las tengo claras, pero no es del estilo de aventuras, de los 5, tiene aventuras, tiene mitos, tiene leyendas, y a partir de ahí... Perdona, te cuento una cosa. Ayer compré los 3 libros de él, Yo los tengo. de segunda mano, de nuevo, o sea, que los tengo, pero porque estaban firmados. Suelo ir a las tiendas de segunda mano y a veces encuentro Qué bonito. libros y busco que estén firmados o que estén dedicados. Y de los 3, uno está firmado por él y los otros tienen los nombres de los alumnos, un alumno y una alumna que los leyó en su momento. Qué bonito. Y los tengo por segunda vez, los 3 que, bueno, Claro. los 3 que tengo que él dedicó a las islas, ¿no? Yo tengo las 2 ediciones, sabes que lo editó Sí. SM, después la editorial Tegala, y fue como un detonante, y a partir de ahí yo decía, como me encanta la literatura, toda la literatura, y me gusta mucho el trabajo en la universidad, decía, bueno, pues si voy a dar algún contenido de literatura infantil, yo tengo que saber más, que es lo que le digo a los alumnos. Si le vas a mandar a leer a los niños y a los niños que tienes en el aula, tú, el maestro o la maestra no puede ser menos, tú tienes que leer el triple para poder escoger. Y a partir de Atacay me leí el resto de sus libros y ahí fui descubriendo todo, pero ya de adulta. O sea que yo no sé, alguna vez me preguntaron ¿a qué te dedicas? Digo, bueno, la literatura infantil. Dice, oh, ¿vives del cuento? Digo, sí, pero vivo del cuento en real y me lo trabajo. Otros viven del cuento y no se los leen. Eso me lo dicen mucho a mí y me hace sentirme tan orgulloso. Y yo, porque digo, bueno, pues claro que vivo, Pues sí. vivo de los... Es que los cuentos hay de muchos tipos y de muchos... Pero vivo leyéndolos y trabajándolos. Pero otros viven del cuento y ni siquiera se los leen. Así que bien, esa es mi experiencia. Bueno, gracias por acogernos. Me quedo con palabras como aventura, sorpresa, detonante, Sí. ¿no? Como los libros fueron un detonante. Y me quedo con eso, con que nos hayas acogido Muchas gracias. en este aula y compartir con todos pues, tus ideas. Sí, y que nos vayamos con la idea de que este es un mundo inmenso, el de la literatura infantil y juvenil, como el de la literatura, y solo estamos dando los primeros pasos, que hay que seguir comprando libros, leyendo, escribiendo, estudiándolo, es seguir en la tarea, y los que vengan después pues seguirán en la tarea que nosotros comenzamos. ¿Sabes? Iniciamos contigo como una serie de conversaciones qué bien. en torno a la literatura infantil. A lo mejor dentro de un año volvemos a encontrarnos y repasamos Sería el muy recorrido bonito. que hemos hecho. Sería muy bonito. Bueno, Muchas gracias. Gracias verdad. a ti. Un placer. Gracias. Hasta luego.